Queridos, ¿qué tal estáis? Yo un día más con vosotros feliz. Y voy a leer una frase, a ver qué tal os parece. Necesitamos cambiar el mundo, no que nos mediquen para soportarlo. Creo que hay mucho para hablar con esta frase, porque no nos encontramos bien, tenemos depresión, nos duele la cabeza, tenemos ansiedad, no sabemos qué nos pasa. Y vamos al médico a que nos solucione los problemas cotidianos de nuestra vida con una pastillita. Se pasa el efecto de la pastilla, vuelve el problema. No hay vuelta de hoja. Yo recuerdo que un médico amigo nuestro, de mi papá, decía que después de guerra, que le iba a la gente, las mamás con los niños, es que mire, le hago la comida y no se la quiere comer, no le gusta. Y el médico le decía, ¿te apetece un filetito con patatas? Y decía el niño, sí. ¿Te apetece un trocito de pastel? Y decía el niño, sí. Dice, señora, es que lo que usted le da no es comida. Tiene ganas de comer cositas buenas. Y como no las puede comprar, se tiene que amoldar. Y yo eso no se lo puedo solucionar. Me hizo mucho que pensar. Aquella persona lo ve muy inteligente, porque somos muy partidarios de eso. Yo recuerdo antiguamente que cuando una persona tenía un problema, no decía que tenía depresión. Decía, pues tengo un problema, a mi marido lo han dejado lo han quitado del trabajo, tengo a un niño enfermo, en fin, lo que le pasará. Hoy día solemos decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, estoy muy bien, pero tengo una depresión que no puedo con ella. ¿Y por qué tenemos depresión? Porque no estamos cómodos ni a gusto con la situación que tenemos en la vida. Claro que no siempre la podemos cambiar. Yo ya sabéis que tuve una temporada muy, muy, muy larga. Desde el año 60 hasta el 2008, que mi marido falleció. Son muchos años, 48 años de una situación muy, muy grave. Y os aseguro que no tenía depresión, tenía problemas. A ver cuándo vamos a saber distinguir lo que es un problema, porque ¿qué es una depresión? Que lo tienes todo y que no estás a gusto. Lo tenemos todo aparentemente, porque a lo mejor no te llevas bien con el marido, pero es secreto de Estado, no se comenta. A lo mejor tienes un hijo problemático y no decimos nada, porque ¿cómo vas a contarlo? Lógico. Y entonces soltamos la palabra, estoy depresiva. Que os quede bien claro que no tenemos depresión, tenemos problemas. Lo que tenemos que intentar es solucionarlos. Y si no los podemos solucionar de momento, aceptarlo y luchar por avanzar y lograr vencer esos problemas. Quizá de esta forma tengamos menos depresión y necesitemos ir menos al médico. Queridos, hasta aquí mi charla. Y como siempre termino con un libro. Andrea Faber-Kaiser, un autor que me apasiona, fallecido ya por desgracia y además muy joven. ¿Sacerdotes o cosmonautas? La razón de las visitas de los platillos volantes radica en nuestra dependencia de otras civilizaciones. Estoy leyendo la opinión del escritor. No sé qué tal os parece la ufología. A mí me apasiona. Porque será verdad, no será verdad. Hay mucha historia ahí para contar. Cada uno toma su decisión. Yo tengo la mía. Yo sí creo. Pero no tiene por qué nadie pensar como yo pienso. He estudiado a muchos
a muchos autores que están muy de acuerdo con mi opinión, o yo estoy muy de acuerdo con la opinión de ellos. Y me han abierto, la verdad, muchas puertas y muchas luces para entender y comprender muchas cosas. Y cuando leemos y en los libros religiosos que apareció un haz de luz y con un humo y con un brillo, ¿todo eso qué era? Pensarlo vosotros. Ahí os lo dejo. Bueno, si os ha gustado, darle al like. Si os ha gustado un poquito más, darle a seguirme. Sabéis que yo sin vosotros no soy nadie y os necesito. Y recordar, todo lo que deseamos siempre está al otro lado del miedo. Besos.